hermanos esperados que esperamos que vuelvan a la iglesia, al rebaño de Cristo. Hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Ellos entonces critican a la iglesia, nos critican a nosotros en el bautismo por muchas cosas. Una de tantas, porque nosotros bautizamos a los niños. Otra, porque no bautizamos en el río, ¿verdad? Otra, inclusive por la manera de bautizar, la fórmula que utilizamos. Nosotros hoy vamos a tratar de aclarar qué es el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? Si me bautizo o no me bautizo. Si se deben o no bautizar los niños. Bueno, normalmente, los hermanos evangélicos comienzan atacando al católico de esta manera. ¿Ustedes por qué bautizan a los niños? ¿Ustedes no se acuerdan que Jesús se bautizó grande? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30 años. Entonces, ¿cuál es el afán de ustedes bautizar a los niños? Si Cristo se bautizó adulto y yo tengo que hacer lo que hace Cristo. Y si Cristo se bautizó a los 30 años, es porque yo tengo que seguir el ejemplo de Él, de bautizarme a los 30 años. Ya por ahí entonces el católico comienza a dudar y a tambalear y dice, eso yo no lo sabía. Náguara. He recibido hoy una gran enseñanza. Cristo se bautizó grande, yo tengo que bautizar a mis hijos grandes, porque tengo que hacer lo mismo que hizo Cristo. Mire, esa primera idea se la voy a tumbar. De esta manera, lo que igual no es trampa. Con que usted quiere hacer todo lo que hizo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús se bautizó grande y usted tiene que imitarlo a Él porque se bautizó grande. Pues bueno, vamos a imitarlo pues. Cristo Jesús no se casó. ¿Por qué usted se casa? Es más, ¿por qué critica a los sacerdotes que no se casan? ¿No es que usted quiere imitar a Cristo? Cristo Jesús se bautizó a los 30 años y murió en la cruz a los 33. ¿Por qué a los 33 años usted no se cuelga de una cruz? ¿No vas a hacer lo mismo que hizo Cristo? Y Cristo lo hizo para salvar a la humanidad. ¿Y usted por qué no busca también salvar a los hermanos? ¿No se preocupa de la salvación? Entonces, ¿para qué anda predicando? ¿No dice que anda predicando porque le preocupa la salvación de los demás? A Cristo le preocupó la salvación de los demás y murió en una cruz a los 33 años. ¿Usted quiere hacer lo mismo que hizo Cristo? Cristo se bautizó en el río Jordán. ¿Por qué no va y se bautiza en el río Jordán? Haga lo mismo que él hizo. Igual. ¿Quiere hacer lo mismo que hizo Cristo? Cristo no se puso pantalones. No, ande como andaba Cristo. Cristo andaba con vestido, túnica. No eran pantalones. Eso no lo usó él. ¿Usted por qué pone pantalones? Se tiene que vestirse como Cristo, estar como Cristo. ¿Usted ve que el sacerdote se pone sotana? Un vestido. Entonces, ¿usted qué quiere hacer como Cristo? ¿Actuar como Cristo? Pues bueno. Primero, no diga mentiras. No es que usted quiere actuar como Cristo y que porque Cristo hizo eso, usted también lo va a hacer. Cristo se bautizó grande porque Él sabía el plan que Dios tenía sobre Él, trazado. Usted no sabe qué plan tiene trazado Dios sobre usted, sobre su hijo. Cristo bien sabía que Él no iba a morir niño. Usted no sabe si su hijo va a morir niño. Ajá, pero bueno, vamos a otro ataque. Cristo se bautizó adulto. Conclusión, yo tengo que bautizarme adulto. Pero entonces hago la pregunta. ¿Sabes por qué Cristo no se bautizó niño?
porque quería darnos ejemplo a nosotros. Por eso no se quiso bautizar niños. Le hago entonces la segunda pregunta. ¿Sabe si existía el bautismo antes de que Jesús cumpliera los 30 años? ¿Quién estaba bautizando? Recuerde que dice la Biblia que por esos días Juan apareció del desierto. Estaba vestido ¿con qué? Piel de camello, y comía langosta y miel silvestre. Juan vivía en el desierto. Recuerda que también estaba escrito: una voz clama en el desierto. Juan, por esos días apareció Juan del desierto y comenzó a bautizar. Comenzó a bautizar. Significa que antes de que Juan bautizara, no existía el bautismo como tal. Viene la pregunta: ¿por qué Jesús no se bautizó niño? Porque resulta de que Juan era aquel niño que estaba en el vientre de Santa Isabel cuando la Virgen María, embarazada, fue a visitarle. ¿Cuántos meses tenía Juan en el vientre de Isabel? 6 meses. ¿Cuánto tiempo le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Juan Bautista se llama Juan Bautista porque fue el que comenzó a bautizar. Bautista viene del bautismo, que bautizaba. Usted no sabe, y el evangélico no sabe y no le ha dicho por qué Jesús no se bautizó niño. Porque cuando Jesús nació, Juan Bautista, que era el que iba a comenzar a bautizar, tenía 6 meses de nacido. Usted se imagina al niño Juan de 6 meses de nacido bautizando al niño Jesús de 8 días de nacido. Por esa razón Jesús no se bautizó niño, porque no había quien lo bautizara. ¿Por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Porque fue cuando Juan comenzó a bautizar, saliendo del desierto. Y es cuando Jesús se acerca y es bautizado para comenzar su obra. Bueno, allí está el detalle por qué nosotros no nos bautizamos niños. Ahora, ¿por qué nosotros no nos bautizamos adultos? Perdón, nos bautizamos, no nos bautizamos adultos como Cristo. Hay una razón. Ahora, vamos a ver otra cosita importante. El hermano evangélico, para confundir al católico, agarra una cita bíblica, que es Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15. Y dice así: les dijo Jesús: vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Palabra de Dios. Dice el evangélico: hermano, ¿usted cree que esto es palabra de Dios? Usted dice sí. Entonces vamos a examinar qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva, prediquen la buena nueva. Lo que nosotros los evangélicos hacemos casa por casa, predicando la buena nueva por todo el mundo. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva a toda la creación. Versículo 16. El que crea, entonces la fe viene de la predicación. Primero hay que predicar. Y cuando la persona se le predica, la persona cree o no cree. Porque la fe viene de la predicación. Entonces la persona cree. Y dice aquí: el que crea y se bautice. Entonces el bautismo es para una persona que crea, después de haber recibido el mensaje, la predicación. Entonces hago la pregunta: ¿los niños pueden creer? No. Entonces, si los niños no pueden creer, ¿por qué ustedes lo bautizan?
Si la Biblia dice que para ser bautizado primero tiene que creer después de habérsele predicado. Entonces una vez hablando con un pastor evangélico, estábamos compartiendo esto. Entonces me dijo al pueblo que estaba presente y a mí, me dijo, le voy a demostrar que el bautismo del niño no vale. Una señora tenía un niño, como decir esta señora, tenía un niño en su brazo, y yo le digo, disculpe señora, pero voy a hablar con su hijo. Niño tenía como 3 meses. Niño, ¿usted quiere ser bautizado? No oigo nada. ¿Quiere ser bautizado? Ese niño no sabe nada. Ese niño no sabe. Niño, ¿usted cree? Ese niño no cree. Y entonces, ¿cómo ustedes se atreven a bautizar al niño si el niño no sabe lo que hace? Y si no sabe lo que hace, ¿por qué lo van a bautizar? Si el niño no tiene fe, si el niño no cree y si el niño no sabe lo que hace. Y se sentó. Y agarré el micrófono yo, me paré y le dije a la mamá, ¿y cómo se llama su hijo? Dijo, se llama Nepomuceno. Y yo le dije, niño, ¿usted quiere llamarse Nepomuceno? Niño, escúcheme, ¿usted quiere llamarse Nepomuceno? Niño, ¿usted quiere aprender el castellano, el inglés, el latín, el francés, el griego o qué? Niño, ¿usted quiere que le coloquen la inyección contra la fiebre amarilla? Niño, ¿usted quiere ser hijo de su papá y su mamá? El niño no me responde nada. ¿Por qué le colocan entonces el nombre de Nepomuceno? ¿Por qué no esperan que el niño esté grande para preguntarle si quiere llamarse Nepomuceno? Si quiere que le coloquen la inyección contra la fiebre amarilla. Si quiere aprender castellano, inglés, déjelo libre, no le enseñe ningún idioma. Déjelo libre porque respete la libertad del niño. Espere que él pida. ¿Por qué no espera que el niño esté grande para preguntar si quiere ser hijo de su papá y su mamá? Hay cosas que el niño recibe de sus padres. Pregunto, si sus padres son mormones, ¿qué fe va a recibir esos niños? ¿La fe católica? ¿La fe pentecostal? ¿Por qué los evangélicos no dejan que los niños crezcan? Y cuando tengan 30 años le pregunta, ¿usted quiere ser evangélico? ¿Por qué no respetan la libertad? Al niño lo que le dé el papá y la mamá, él lo recibe, inclusive la fe. La fe de su papá y de su mamá es la que vale para él. Y si él es budista, el papá y la mamá es budista, él será budista. Depende de la fe del papá y depende de la fe de la mamá. Lo que le van a inyectar, usted no puede decir, yo voy a esperar que el niño tenga 30 años para ver qué fe quiere abrazar. Sino que usted, aunque el niño esté pequeñito, ¿para dónde lo lleva? ¿Para el culto o para la misa, siendo usted evangélico? ¿Y por qué no lo lleva para la misa? Deje en libertad, respete. ¿Por qué no lo deja en la casa durmiendo? Denle libertad, que haga lo que quiera. No, usted lo va llevando, inclusive usted le va enseñando al niño a leer y le va enseñando la lectura de la Biblia, le va enseñando a orar. ¿Por qué no lo deja libre? Porque resulta que el papá y la mamá han recibido una misión de Dios para su hijo. Darle en herencia las cosas buenas o malas. Darle lo mejor. Y el papá y la mamá tienen que preocuparse por su hijo. Y tienen que preocuparse por darle lo mejor a nivel material y a nivel espiritual. Darle en herencia, dejarle la herencia. La fe es una herencia espiritual que hay que dársela también a los hijos. No tengo que esperar que el niño esté grande para hacerlo. Está bien, pero yo quiero que me explique por qué la Biblia dice que tiene que primero creer. Y entonces, ¿cómo se va a bautizar el niño si el niño no tiene fe?
¿por qué ustedes, los católicos, no obedecen a las Sagradas Escrituras? Prediquen para que al escuchar la predicación crean y al creer sean bautizados, conscientes de lo que hacen. Pues mire, yo les voy a tratar de explicar. Le voy a mostrar que en la Biblia hay una aparente contradicción, pero no hay contradicción, la Biblia no se contradice. Hay solamente una aparente contradicción. El evangélico me dice a mí, le mostré en la Biblia donde afirma las Sagradas Escrituras, primero hay que predicar, después creer y después ser bautizado. Ahora yo católico le voy a mostrar donde dice que primero hay que bautizar, después hay que predicar para que crean. Al revés. ¿Se acuerda que aquí primero es predicar, creer y bautizar? Ahora yo le voy a mostrar donde manda primero a bautizar, después predicar o enseñar para que crean. Eso está en San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan pues, hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas, primero, bautizándolas. Mateo 28, 19. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, y enseñándoles. ¿Qué significa enseñar? Predicar. ¿Y de dónde viene la fe? De la predicación. Entonces aquí primero está colocando el bautismo, después la enseñanza o la predicación. Y eso dará fruto a la fe. ¿Por qué al revés? ¿Por qué se contradicen las Sagradas Escrituras? No, las Sagradas Escrituras no se contradicen. Y los evangélicos no toman en cuenta este texto. Los católicos sí tomamos este texto en cuenta. ¿Por qué ellos toman en cuenta San Marcos? ¿Y por qué nosotros tomamos en cuenta San Mateo? ¿O por qué nosotros, conociendo a San Marcos, que lo dice claro, y conociendo a San Mateo, por qué no le hacemos caso a San Mateo y le hacemos caso ¿por qué no le hacemos caso a San Marcos y le hacemos caso a San Mateo? Le voy a explicar. Imagínense que este salón está lleno de todos ustedes, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos, con toda la generación, con toda la familia. Pero ustedes son una parranda de ateos. Es una imaginación, ¿no? Es un ejemplo. Ustedes no han recibido nada. ¿De Cristo no conocen? Nada. Yo soy el colono. Vengo a evangelizarlos. Yo vengo a conquistarlos para Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Bautizarlos a lo macho? ¿Agarrarle los niños a ustedes y bautizarlos sin el permiso de ustedes? No. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero yo tengo que predicarle. ¿A quién? ¿A los niños o a ustedes? A ustedes, a los adultos. Yo no tengo que perder tiempo en este momento predicándole a los niños. Porque si los niños están de brazos, ¿qué les voy a predicar? Tengo que predicarle a los adultos. Cuando ustedes crean, entonces ustedes se van a bautizar y luego podrán aceptar el bautismo para sus hijos. Pero primero los tengo que conquistar a ustedes. Eso es lo que hizo San Marcos. Porque San Marcos, y esto lo deben tener claro, San Marcos fue escrito para los paganos, para los que no conocían nada de Cristo, para los que recibían el mensaje por primera vez. Entonces San Marcos no dice que hay que bautizar a los niños, dice que hay que bautizar a los adultos. Y es de lógica, porque si va a llevar el mensaje por primera vez, el mensaje no se lo va a llevar a los niños, se lo va a llevar a los adultos. Por eso dice, vaya, predique el evangelio, el que crea, está predicándole a adultos, y se bautice, se salvará, y el que no será condenado. San Marcos está predicando a los adultos, a los paganos, que hasta ahora
Él quiere que comiencen a creer. ¿Me captan la idea o no me la captan? Mientras que Mateo no se escribió para los paganos. Mateo no se escribió para los paganos. Mateo se escribió para los cristianos, judíos convertidos, que ya creen en Cristo. Y que por ya haber creído en Cristo, cuando creyeron en Cristo, cuando ellos no creían en Cristo, aceptaron la fe. ¿Qué era lo que hacían cuando aceptaban la fe? Los bautizaban. Entonces, esos judíos conversos a los que Mateo les escribe, ellos ya han sido bautizados. Por eso Mateo no escribe igual que Marcos. Y por eso no hay una contradicción. Porque Mateo le escribe a otro público, que son a los judíos conversos, creyentes ya bautizados. Entonces Mateo les escribe así sobre el bautismo. Primero bauticen y después enseñen o prediquen. Díganme qué es lo que hace la Iglesia Católica. Primero bautiza y después enseña, lo que llamamos la catequesis, ¿o no? Porque estamos cumpliendo el mandato de Mateo, que era para los cristianos, que ya habían abrazado la fe. Entonces tienen que bautizar y después enseñar, predicar. Es la misión que tiene el papá y la mamá. Enseñarle a sus hijos su fe. Predicarle, enseñarle, para que el niño vaya creciendo desde ya. Es la misión que tiene la iglesia. Y por eso la iglesia le exige a los católicos la catequesis. Y los católicos que han leído las Sagradas Escrituras no deben ponerse bravos cuando en la iglesia se pide que hay que enseñar a los niños, porque es un mandato de Dios. Bauticen y después enseñen. No sé si me captan la idea. ¿Sí me captan la idea? A ver, me tiene que hablar duro porque si no, no. Háganlo a mi discípulo. Sí, aquí la pregunta, ¿por qué comienza diciendo, hágalo mi discípulo? Dice, vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Aquí está diciendo, luego viene a decir cómo lo va a hacer discípulo. Ahí está unido. Bueno, sí. Sí, pero resulta que cuando está diciendo vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, les está diciendo de qué manera los va a hacer sus discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Así es como se hacen los discípulos de Cristo. Seguidor de Cristo, es que discípulo significa seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer seguidor de Cristo? Primero bautizándole y después enseñándole. Eso es para los cristianos, ¿verdad? Que está escribiéndole San Mateo. Allá San Marcos, entonces está diciendo primero hay que predicar. De esa manera, San Marcos dice cómo se hace discípulos a los paganos. A los paganos se les tiene que predicar primero y después bautizarlos para que sean discípulos de Cristo. Mateo dice que con los cristianos es primero bautizarlos y después enseñarles. La Iglesia Católica aplica las dos técnicas de hacer discípulos, las dos técnicas. Si viene, por ejemplo, viene un budista, se convierte al cristianismo, usted le predicó, creyó, tiene 50 años, ¿qué tiene que hacerse para ser discípulo de Cristo? Bautizarse. Pero ya tiene 50 años, estamos aplicando lo de Marcos. Predíquele y después bautícele, para que sea un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es que siga a Cristo con su doctrina, con su enseñanza, con lo que Él dejó.
Entonces aquí, cuando nos manda a hacer discípulos, dice cómo se hacen los discípulos dentro de los que ya han abrazado la fe. Dentro de los que ya han abrazado la fe. Se hace discípulo bautizándolos. Es más, para eso es el bautismo. Para que sea discípulo, seguidor de Cristo. Discípulo es el que está a los pies del maestro. Escucha al maestro. Entonces, ¿cómo lo hace discípulo? Bautizándolo y luego enseñándole. Es decir, lo bautiza para que esté a los pies de Jesús, el maestro, que por medio de sus apóstoles les va a enseñar. Un discípulo es el que recibe las enseñanzas de su maestro para actuar conforme su maestro le haya enseñado. Y aquí dice, hagan discípulos, pero primero tienen que bautizarlos para integrarlos a Cristo, ya lo vamos a mostrar después, y después a enseñarles para que reciban la doctrina del maestro. Y al recibir la doctrina del maestro, al pensar como el maestro, a obrar como el maestro, entonces son discípulos de Cristo. Aquí no dice que hay que hacer los discípulos de otra manera. Aquí de una vez dice, hagan los discípulos y dice cómo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he. Todo lo que yo les he enseñado, mandado. Es decir, por eso se llaman discípulos de Cristo. Porque le vamos a enseñar no lo nuestro, sino lo que Él les ha enseñado. Por eso se llaman mis discípulos. Lo que yo les he enseñado a ustedes, ustedes se lo van a enseñar a ellos. Y ellos pasan a ser discípulos míos. ¿Me captan la idea? Bueno, por eso hay como una extraña contradicción, pero no hay contradicción. Porque la Biblia es un rompecabezas. Que yo tengo que mirar para quién se escribió el tiempo, el espacio, la cultura, el que se escribió, porque si no, puedo decir muchas cosas que la Biblia no dice. Bien, seguimos entonces hablando sobre el bautismo. Otro ataque de los hermanos evangélicos. El otro ataque de los hermanos evangélicos es este. Miren, el bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora yo le pregunto con la mano en el corazón, póngase la mano en el corazón. ¿Usted cree que un niño recién nacido, tiene un mes de haber nacido, puede tener pecado? Ajá, muy bien, muy bien. Nosotros católicos creemos que tiene el pecado original. Ya por allá David decía, pecador me concibió mi madre. Miren qué pecador soy desde el vientre. Y por allá Pablo decía, un hombre pecó y todos fuimos constituidos pecadores. Pero así como por un hombre, todos fuimos constituidos pecadores y vino la muerte, por un hombre, Cristo Jesús, todos hemos sido justificados y hemos alcanzado la salvación. Bueno, sin embargo, para no pelear con los evangélicos sobre eso, sobre que el pecado original, si es que los niños tienen pecado o no tienen pecado original, si creen o no creen en el pecado original, vamos a mirarlo desde el punto de vista que ellos, no que nosotros los católicos, porque nosotros pensamos y creemos, según lo que le decía, que el niño sí tiene pecado original. Pero ellos dicen no. Entonces, si un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Si el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, los hermanos evangélicos concluyen de esta manera con el bautismo. Cuando yo les pregunto, ¿para qué es el bautismo? ¿Por qué se bautizan? Ellos me dan dos respuestas. Una, el bautismo es para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado, por tanto un niño no tiene que ser bautizado. Un adulto sí tiene pecado, por tanto un adulto sí tiene que ser bautizado.
Segundo, recibimos el bautismo nosotros los evangélicos por obediencia. Es un acto de obediencia. No tiene nada que ver con la salvación. Eso no es para salvarse. El bautismo no es necesario para salvarse. Si nosotros los evangélicos nos bautizamos, es por un acto de obediencia, pero no es para salvación. Esa es la doctrina evangélica. Eso es lo que a ellos les enseñaron y se les respeta. Pero no es lo que nosotros creemos y no es lo que nosotros enseñamos. Cuando fui a la católica a compartir con los hermanos evangélicos, que tuvimos un debate allí bonito, un compartir bonito de la fe, un evangélico, creo que fue, si no fue el adventista, uno de ellos, salió con el bautismo. Y decía, el bautismo es así, pues solamente para el perdón de los pecados y para un acto de obediencia y ya. Y él pensaba que yo no había leído las Sagradas Escrituras. Entonces me dije, vamos a ver si es verdad que es solamente para eso. Y si es un acto de obediencia y más nada. Le voy a demostrar que estás en un error. Y comencé y le mostré que estaba en un error y hoy se lo quiero demostrar a ustedes. Sí, el bautismo es para el perdón de los pecados. Sí. Sí es un acto de obediencia. Sí. Pero no es solo para eso. No es solo para eso. Es para muchas cosas más. Yo no sé si le puedo poner algún ejemplo, alguna medicina que sea para varias cosas. ¿Aquí hay alguno que sepa de medicina por ahí? Diga, esta pastilla sirve para esto y para esto. El Atamel. Ah, muy bien, tiene varias funciones. Así también. El bautismo es como una medicina que sirve para varias cosas. Si usted no tiene dolor de cabeza, pero tiene dolor de barriga, por ponerle un ejemplo. O tiene fiebre. Si tiene dolor de cabeza, la puede tomar. Y si tiene fiebre, también. Pero usted no tiene dolor de cabeza, pero tiene fiebre, chico. Pero es que no tengo dolor de cabeza, pero entiende que esa sirve para dos cosas. Usted no tiene dolor de cabeza, pero sí tiene fiebre. No sea medio tapadito. El bautismo es para varias cosas. Sí es para el perdón de los pecados, pero no solamente para el perdón de los pecados. Bueno, el que tenga pecado venga para bautizarlo. Está bien y vale, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Pero hay que ver para qué otras cosas sirve el bautismo. Y entonces vamos a decir, el que tenga esta enfermedad, venga, que aquí está la medicina. ¿Me captan la idea o no me la captan? Ahora yo quiero demostrarles qué dice la Biblia, para qué es el bautismo. Primero, voy a mostrarle donde los evangélicos dicen que el bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. El bautismo es para el perdón de los pecados. Sí, pero no únicamente para eso. Escuchen. Hechos de los Apóstoles 2:38. Pedro le contestó, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Se dan cuenta que el bautismo es para el perdón de los pecados? Lo dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a llevarle la cuerda a los evangélicos para no pelear y decir, un niño no tiene pecado. Entonces, un niño, hasta ahí, un niño no puede recibir el bautismo, porque un niño no tiene pecado, porque el bautismo es para el perdón. Hasta ahí un niño no puede recibir el bautismo. Pero sigue, ahí no hay punto y aparte. Ahí hay una i o una coma, que significa que todavía sigue, continúa. Bautícense en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo.
si usted no tiene pecado, usted no se bautizó para el perdón de los pecados. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? Entonces, si usted no tiene pecado, pero quiere recibir el don del Espíritu Santo, usted tiene que tomarse esta medicina. Pero es para el perdón de los pecados, pero también es para recibir el Espíritu Santo. Pero un niño no tiene pecado, pero un niño debe o no debe recibir el Espíritu Santo. Usted como padre, ¿quiere que el niño reciba al Espíritu Santo o al Espíritu satánico? ¿Cuál quiere usted como padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de que un niño sin bautizo, fácilmente el diablo le hace daño. Un niño bautizado, no. Porque un niño bautizado recibe el Espíritu Santo. Dice en las Sagradas Escrituras, el reino de los cielos es como una semilla que se siembra. Sin que nadie se dé cuenta, ella va creciendo. Así es el reino de los cielos. Y cuando a un niño se bautiza, se le da el Espíritu Santo, que es el que lo va santificando. Y entonces lo va haciendo crecer en la gracia. Así como Cristo. ¿Recuerdan que dice la Escritura que Cristo crecía en estatura, en sabiduría y en gracia? Entonces, hay que bautizar a un niño. No tiene pecado, es verdad. Usted afirma, y no vamos a pelear por eso, no tiene pecado. Pero el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. ¿Usted quiere que su hijo reciba el Espíritu Santo? Ya depende de su respuesta. ¿Quiere o no quiere? Si quiere, bautícelo porque es para recibir el Espíritu Santo. Y si no quiere, no lo bautice. Ese no es el problema. Pero es que el Espíritu Santo y el bautismo es solo para nosotros los adultos. ¿Ah, sí? Muéstreme dónde dice las Sagradas Escrituras eso. Muéstreme. Yo le muestro lo contrario. Voy a mostrarle que el bautismo y el don del Espíritu Santo no es solamente para los adultos, es también para los niños. Continúo leyendo, no más, continúo leyendo donde iba. Versículo 39. Pues la promesa. Si miramos la promesa, ¿qué era la promesa en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la promesa? La tierra prometida. La tierra prometida. Si miramos en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la promesa de Cristo para los apóstoles? El Espíritu Santo. Y también está la promesa de la tierra prometida. También. Pero entonces ya tenemos dos promesas. La promesa de la nueva Jerusalén, de la tierra prometida, el reino de los cielos, y la promesa del don del Espíritu Santo. Aquí dice, pues la promesa es para ustedes. ¿A quién se refiere? A los adultos, a ustedes, los padres de familia. Únicamente para ustedes. Ah, perdón, hay una I. Y para sus hijos. Ahí dice, ¿a qué edad? Ahí dice que la promesa del Espíritu Santo que se recibe en el bautismo es para ustedes, pero también para sus hijos. No sean egoístas. Usted sí quiere recibir el Espíritu de Dios, pero no quiere que su hijo lo reciba. ¿Por qué eres tan egoísta? Y la Sagrada Escritura dice, es para ustedes, pero también para sus hijos mayores de 12 años. A eso lo inventan los pastores estudiosos de la Biblia.
Pero eso no lo dicen las Sagradas Escrituras. Eso lo dicen los falsos pastores que vimos en la enseñanza de anoche. Falsos profetas. Pero la Biblia dice el don del Espíritu Santo que se recibe por medio del bautismo es para los padres y también para sus hijos. Dígame un evangélico, muéstreme donde me diga la Biblia lo contrario. El Espíritu Santo es solamente para los padres, para los hijos no. O para los padres y los hijos mayores de 12 años, más nada. Muéstremelo como yo se lo estoy mostrando con la Biblia. ¿No es que son muy bíblicos? Y si alguno lo encuentra, yo trabajo en el Seminario Santo Tomás de Aquino de Palmira. Me puede buscar y me lo demuestra. Y ese día yo me dejo de ser cura y me meto evangélico. Porque es que no existe. Donde prohíba bautizar a los niños. Donde se le prohíba a los niños el Espíritu Santo. Pero es que un niño no tiene fe. Díganme, ustedes no han escuchado, por ejemplo, que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Díganme cuántos años tenía la hija de Jairo. 12. Ahí está bien. Ahora, ¿esa niña estaba viva o estaba muerta? Ajá. Ustedes no han escuchado que Jesús siempre decía que le suceda como has creído. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Ajá. Llegó Jesús a donde estaba la hija de Jairo. Estaba muerta. Pregunto, ¿esa hija de Jairo muerta? ¿Ese cuerpo muerto tenía conciencia de lo que estaba haciendo? ¿Tenía fe ese cuerpo muerto? Entonces Jesús no lo pudo resucitar porque la niña no tenía fe. Y Jesús siempre para hacer un milagro pidió fe. Es verdad que la niña no tenía fe, pero por la fe del papá resucitó a la hija para demostrar claramente, para el que quiera creerlo, que la fe del papá vale para sus hijos. ¿Me captan la idea o no la captan? Muy bien. Seguimos entonces. Pues la promesa es para ustedes. ¿Quiénes? Los creyentes, ¿verdad que sí? Los que han creído, los que han aceptado a Cristo. Para sus hijos. Pero todavía continúa. Y para todos los que están lejos. Es decir, los que todavía no han creído. Le está hablando a los que ya creyeron. Para los que ya creyeron es el bautismo, el Espíritu Santo para ellos y para sus hijos. Pero todavía hay gente adulta que no cree. Para ellos también es. Por eso San Marcos, vaya, prediquen, el que crea y se bautice se salvará. Esos son los lejos, los lejanos, los que están de lejos, los que son adultos y no han creído. Por eso Mateo, bauticen y enséñeles. Es lo que está diciendo aquí, para ustedes y para sus hijos. Vamos llevando bien el hilo, ¿verdad que sí? Seguimos. Sí es el bautismo para el perdón de los pecados, pero también para recibir el Espíritu Santo. No es únicamente para el perdón de los pecados. Si su hijo no tiene pecado, te respeto la opinión. Pero dice la Biblia que el bautismo que se da por el Espíritu Santo, que se da por medio del bautismo, es también para usted y para su hijo. ¿Por qué no cumple? Sigo. ¿Para qué más es el bautismo? ¿Para qué más? Hay otra cosa por la cual nosotros tengamos que bautizar a los hijos. Pues bueno, el evangélico me sale con otra. Y me dice, ¿es que acaso usted no ha leído al Evangelio de San Marcos? O vamos a San Mateo, cualquiera de los dos. Pero tengo aquí a San Mateo ya listo. Al Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 13. O en San Marcos, en el capítulo 10. Y por allá el versículo, vamos a ver dónde es el Evangelio de San Marcos. Y lo vamos a comparar.
San Marcos capítulo 10, versículo 13. Los dos son iguales, mira. Mateo 19, 13. Y Marcos 10, 13. ¿Que ustedes nunca lo han leído? Dice el evangélico. Y agarran al católico y lo atacan de esta manera. Pongan cuidado. Entonces le fueron presentados unos niños para que le impusieran las manos y orase. Pero los discípulos le reñían. Mas Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Ve que no hay necesidad de bautizar a los niños, porque de los niños ya es el reino de los cielos. Ellos no tienen necesidad de ser bautizados. Le leo a San Marcos que es igual, pero con otras palabras. Palabras parecidas, palabras más, palabras menos. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniéndoles las manos sobre ellos. Entonces, un niño no necesita de ser bautizado, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el católico lee ese pasaje y dice: me engañaron, verdaderamente me engañaron. Yo era católico y vivía en la oscuridad. A mí nunca me explicaron la oscura las Sagradas Escrituras. Ayer nomás hablaba con una hermana que me decía eso, que se metió a testiga de Jehová. Vamos a tratar de escudriñar lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Gustar y saborear esto. Si es verdad que los niños no necesitan el bautismo. Aquí en ninguna parte ha dicho que no bauticen a los niños. Aquí en ninguna parte dice: no bauticen a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Lo escucharon? No, eso no está ahí. Eso es invento de los evangélicos. Están dándole la vuelta al evangelio. Ahí Jesús no está diciendo eso, que no hay que bautizar a los niños. No, señor. Ahí está diciendo que ustedes y yo tenemos que aprender a ser humildes, sencillos, mansos, como los niños. No está diciendo que los niños no necesitan de bautismo. No, señor. Pero entonces vuelve y dice: es que de ellos es el reino de los cielos. ¿Para qué se bautiza? Lo que es igual no es trampa. Pregunto: ¿de Jesucristo no es el reino de los cielos? ¿Y entonces por qué se bautizó? Porque al niño no hay que bautizarlo, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues lo mismo, lo que vale para el pavo, vale para la pava. A Jesucristo no había que bautizarlo, porque para él, de él es el reino de los cielos. Y si de él es el reino de los cielos, ¿por qué se bautizó? ¿Acaso no dice que hay que seguir el ejemplo de Jesús? Si de Jesús era el reino de los cielos y se bautizó, sigamos el ejemplo. De los niños es el reino de los cielos, también hay que bautizarlo. Y lo que es igual, no es trampa. ¿Pueden captar la idea o no la captan? Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando dice: dejen que los niños vengan a mí? La piedra que nos tira a los evangélicos, yo hago así y se la agarro. Y ahora prepárese porque ahí le va. ¡Pah! Se la voy a tirar. La misma piedra se la voy a tirar. Le presentaban unos niños. Voy a leerlo de San Mateo. Voy a leerlo de San Mateo. Entonces le fueron presentados unos niños para que le impusieran las manos y orase. A ver, ¿para qué le presentaron los niños a Jesús según San Mateo? Para que le impusiera las manos. ¿Y para qué?
orase por ellos. Pregunto, ¿qué necesidad tenían los niños de que Jesús le impusiera las manos? ¿Qué necesidad tenía de que orase por ellos? No tienen pecado. De ellos es el reino de los cielos. Tenía lógica lo que hicieron los apóstoles. Ellos pensaban que un niño no tenía pecado. Un niño, del niño era el reino de los cielos. Un niño no sabe lo que hace. Pues, ¿qué hace aquí perturbando a los adultos que sí necesitan? No le quiten el puesto a los adultos. Dejen quieto al maestro. Vete de aquí. Váyanse de aquí. Jesús se volteó y le dijo a los apóstoles, muy bien, porque de ellos es el reino de los cielos, ellos no necesitan de mí, muy bien, ellos ya están salvos, déjenlos, váyanse, háganle caso a los apóstoles. ¿Sí? Jesús los reprendió. Les dijo, no señor, están equivocados, muy equivocados. Dejen, esta es la clave, esta es la piedra que se la voy a tirar a los evangélicos en la frente. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Interrogante. ¿Quiénes son los que impiden que los niños se acerquen a Jesús? ¿Quiénes son los que no quieren que estén con Él? ¿Los católicos o los evangélicos? Los evangélicos son los que excluyen a los niños y dicen, a ellos no, solo los adultos, ellos no, y riñen como los apóstoles, porque ellos no necesitan del maestro, los adultos sí, es que de ellos ya es el reino de los cielos, ellos no tienen pecado, ellos no tienen fe, dejen que los adultos. Y Jesús vuelve a gritar hoy en el 2011, dejen que los niños vengan a mí, es lo que hace el católico. No se lo impidan. Por eso dentro de la Iglesia Católica también los niños tienen permiso de acercarse a Jesús. ¿Y cómo nos acercamos a Jesús? Pero antes de ver el cómo, lo voy a dejar incógnita, voy a ver qué pasó. Lo vuelvo a leer de Mateo y lo vuelvo a leer de Marcos porque todavía me falta un poquitico de sabor allí. Entonces le fueron presentados unos niños para que le impusieran las manos y orase. Pero los discípulos le reñían, los rechazaban, le peleaban a los niños, no aceptaban que los niños se acercaran a Jesús. Mas Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Déjenlos, ellos también tienen que venir a mí. Yo he venido no solamente para los adultos, ¿se acuerda? Hechos de los Apóstoles. Porque el don es, la promesa es para ustedes y también para sus hijos. No se lo impidan, porque de lo que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. ¿Le impuso la mano o no se la impuso? Le impuso las manos. Aunque los apóstoles no querían. Y pensaban que ellos no lo necesitaban. Ahora miren lo que dice Marcos. Le presentaban unos niños para que lo tocaran. Pero los discípulos le reñían. Mas Jesús al ver esto se enfadó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y, escuchen, abrazaba a los niños y los bendecía, poniéndole las manos sobre ellos. Los recibía, los abrazaba. Pero no solamente los abrazaba, como quien diciendo, ellos no necesitan de mí, nada. Sino que los bendecía y le imponían las manos. Estaba haciendo algo. Es decir, los niños también necesitaban la vida espiritual. También necesitaba la acción salvífica de Cristo. También necesitaban de Dios. No podemos impedirle eso a los niños. Y cuando Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe qué está diciendo?
que los adultos tienen que ser como niños. No está diciendo que los niños tienen que ser como los adultos. Para acercarse a Jesús, para acercarse al reino de los cielos, los adultos tienen que hacerse como niños. Y los evangélicos piensan, igual que los apóstoles, que para acercarse a Jesús, los niños primero tenían que ser adultos. Y Jesús le dijo, están equivocados. Para recibir el don de Dios, la gracia del Espíritu Santo, las bendiciones de Cristo, no hay que ser adulto. Hay que ser como niño. El niño ya no tiene que hacerse como niño porque él es niño. Lo que le falta es recibir las bendiciones de Dios, de Cristo. Un adulto tiene que hacerse como niño para recibir esas bendiciones. Pero el niño ya es niño, ya está dispuesto a recibirlo. Ahora bien, creo que ahí nos vamos entendiendo, ¿verdad que sí? Dejé una pregunta en el aire que ahora se me olvidó. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ajá, el cómo, gracias, ya me dio la idea. Dice Jesús, de que los niños vengan a mí, no se lo impida. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos acercamos nosotros a Cristo? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Cómo vamos nosotros a Cristo? ¿Cómo nos unimos a Cristo? ¿Cómo estamos con Cristo? A ver, San Pablo, tenemos aquí un problema y necesitamos saber cómo nos unimos a Cristo. ¿Cómo podemos estar con Él? San Pablo nos da entonces una palabra. Me dice que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, está cómo nos acercamos a Jesús. Y podemos entonces analizar si un niño puede acercarse a Jesús o no. Y si se cumple lo que dice Jesús, cuando dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí, 1 Corintios 12, 12. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice, dejen que los niños vengan a mí? ¿Cómo nosotros vamos a Cristo? ¿Cómo nos unimos a Él? ¿Cómo? Escuchen, 12, 12 de 1 Corintios. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Jesús nos dice en su palabra, a través del apóstol San Pablo, que para nosotros unirnos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo nos hacemos uno con Cristo? ¿Cómo nos unimos a Cristo? No, a ver, lo vuelvo a leer, presten atención porque están más dormidos que nada. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros. Y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo. ¿Recibido en qué momento? Entonces, por medio del bautismo, nosotros no solamente nos acercamos a Cristo, sino que formamos parte, nos integramos a Cristo por medio del bautismo, pasando a ser un solo cuerpo, el de Cristo, a pesar de la pluralidad, a pesar de que todos seamos diferentes, aunque un miembro del cuerpo sea más grande que el otro. Sin embargo, todas las partes del cuerpo pasan a ser uno. Y dice la palabra de Dios, es así como los discípulos de Cristo comienzan a ser parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Vamos a comerciales, ya regresamos. 5 minuticos y
y ya regresamos. ¿Le parece? No me pierdan el hilo. Entonces cuando regresemos, vamos a recordar a dónde íbamos. ¿Le parece? Bueno, aquí